Saludos y bendiciones. El siguiente vídeo confirmamos como el Papa Francisco sí acepta la unión civil, mas no eclesiástica, que para el movimiento homosexuales es un gran avance. Escuchemos. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. En primer lugar necesitamos dejar claro que las personas de otro sexo son aceptadas por las iglesias evangélicas, lo que se les predica que sus actos son desagradables para Dios. Escuchemos cómo los apologistas romanos tratan de defender lo indefendible. ¿El Papa acepta la unión de dos parejas del mismo sexo? Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, esta mañana surge una noticia. Lo más grave es que surge en Así Prensa, ¿sí? Estuve buscando quién fue el autor de esta noticia y dice redacción Así Prensa, pero no mencionan quién fue el autor de este adefesio de publicación. Entonces, ¿qué dice? El título es: el Papa alienta la unión civil para parejas homosexuales, un cambio de postura del Vaticano. Vamos a mirar. Entonces aquí dice: Papa alienta unión civil para parejas homosexuales, un cambio de postura del Vaticano. Y aquí hablan de una película llamada Francesco, ¿sí? Y vamos a mirar qué es lo que dice. En un documental que se estrenó el miércoles 21 de octubre en Roma, el Papa Francisco alentó la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales, rompiendo los precedentes de la Santa Sede y de la postura de sus predecesores. Eso que probablemente causarán controversia entre los católicos. El Papa Francisco se pronunció directamente sobre el tema de las uniones civiles para parejas homosexuales. Entonces, que tienen estas tendencias, ¿sí? Hay que acogerlas, amarlas, respetarlas, evangelizarlas, ¿sí? Tratarlas de ayudarlas a llevar su aflicción, su tormento. Pero en ningún lado dice que debemos casarlas y ese tipo de cosas, no. Una cosa es el matrimonio y otra es la unión de hecho. Y eso ya se los voy a explicar ahorita más adelante. Primero, la unión de homosexuales de dos hombres o de dos mujeres, sea en matrimonio o en unión libre, es rechazada por la Biblia. Bueno, entonces sigue diciendo las palabras del Papa Francisco: las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso, dijo el Papa Francisco en el film sobre su aproximación pastoral. Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso, dijo el Papa Francisco en el film sobre su aproximación pastoral. Un error. Las personas del mundo, todos son hijos de Dios. Romanos 8, versículo 14 al 32. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Unirse hombre con hombre es de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Papa Francisco?
Los casos de personas donde un muchacho, una muchacha, sí, se confiesan como gays que tienen tendencias transexuales o bisexuales, lo confiesan en su familia y los padres los echan de la casa o los parientes los aíslan pues como si fueran leprosos, ¿sí? Los sacan como ratas y le dicen: usted ya no es más mi hijo, usted ya no es más mi hija, yo no tengo hijos, no tengo hijas. A ese tipo de comportamiento se refiere el Papa Francisco. Dejemos que tome agua para lo que viene. No está diciendo a que las parejas gays, ¿sí?, tienen derecho a constituirse como familia como tal. No, lo que está diciendo, entonces repito, por eso dice el Papa, dice aquí: no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. O sea, por ejemplo, un padre de familia que descubre que su hijo es gay, no tiene por qué hacerle la vida de cuadritos, no tiene por qué sacarlo, echarlo de la casa, no. Ese fue el mensaje excusa para poder introducir el verdadero mensaje, que es aceptar dos parejas del mismo sexo, en unión libre. Eso también vamos a ver la persona, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por eso somos sus hijos. Entonces, como hijos de Dios, merecen un respeto, una dignidad, no tienen por qué ser rechazados, no tienen por qué ser por devaluados. Entonces, como hijos de Dios, merecen un respeto, una dignidad, no tienen por qué ser rechazados, no tienen por qué ser por devaluados. ¿Ok? Después dice, después, en palabras que probablemente causarán controversia entre los católicos, el Papa Francisco se pronunció directamente sobre el tema de las uniones civiles para parejas homosexuales. Entonces, miren, aquí, ¿qué es una unión civil? Una unión de hecho para parejas homosexuales. Entonces, miren, aquí, ¿qué es una unión civil? La unión civil de un hombre con una mujer es fornicación. La unión civil de dos hombres es abominación para Dios. Una unión de hecho, ¿ya? O sea, la unión civil no es matrimonio. O sea, la unión civil no es matrimonio. Este erudito dice que la unión civil no es matrimonio. Entonces es fornicación. La unión civil de dos personas no casadas es fornicación. Escuchemos a los sacerdotes católicos que nos explican qué es una fornicación. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado del sexto mandamiento, que tiene como título las ofensas a la castidad, y habíamos quedado en el punto 2353 en concreto. Punto 2353, que dice así: la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Habla, por lo tanto, este punto de la fornicación. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como la generación y educación de los hijos. Hoy hablamos de la fornicación. Dice, unión carnal, así se define, unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. ¿Qué es la fornicación? La fornicación lo define la Iglesia como la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores.
¿Okay? Eso es la fornicación. La fornicación es estar en unión con otra persona del sexo contrario fuera del sacramento del matrimonio. Eso es lo que es. Y hoy en día sabemos que miles de personas están fornicando. Muy popular hoy en día estos matrimonios civiles o inclusive las religiones, las relaciones libres, donde no hay ningún compromiso y lo hacen simplemente para conocerse mejor o para estar mejor o para simplemente tratar algo nuevo, algo diferente. Y tristemente a veces hay personas dentro de la misma iglesia que apoyan esto y dicen, no, es que mi hijo está haciendo eso para poder meditar, poder ver las opciones, poder conocerse mejor, tal vez ver las opciones más allá de lo que podría haber si no estuviera en esa relación. Y si es posible, ¿verdad? Entonces formalizarlo con el aval de la iglesia. Sus hijos son católicos, usted es católico y usted está viviendo con una mujer y no se ha casado y usted no ve la urgencia. Usted es bautizado y si usted está yendo a la iglesia, usted realmente no está ni siquiera en comunión con la iglesia. No lo está en pecado mortal. Nosotros nos excomulgamos prácticamente, nos separamos de la iglesia y nos separamos de Cristo, obviamente, cada vez que caemos en pecado mortal, cada vez que la gracia de Dios no es la que domina en nuestras vidas. Ahora escuchemos cómo él dice que la unión, de hecho, no es matrimonio. Entonces, ¿para qué apoyar una ley o fomentar la unión sin ser casados? Peor aún, de dos hombres o de dos mujeres. Una unión civil, una unión de hecho, ¿ya? O sea, la unión civil no es matrimonio. Unión civil es, por ejemplo, que yo unión de hecho, ¿ya? O sea, la unión civil no es matrimonio. Unión civil es, por ejemplo, que yo consigo mi novia y me voy a vivir con mi novia y no me caso. Eso es una unión de hecho, una unión civil, ¿ya? No, la unión civil no es un matrimonio. Hay en la Biblia muchos versículos sobre la fornicación. Mateo 15, Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 6, 9. El doble discurso del Vaticano, apoyando al comunismo, al mismo tiempo al capitalismo, a todas las religiones paganas. ¿Cómo se le llama a eso? Suscríbete a este canal Apologética Juvenil. San Sergio y San Baco, otra historia de soldados. A principios del siglo IV, fueron importantes militares del emperador Maximiano. Sergio era Primiserius, jefe comandante de la escuela de los gentiles, y Baco un súbdito suyo, desempeñando las funciones de secundarius, hasta que el emperador descubrió que ambos no rendían culto a Júpiter, así que los llamó, prescindió de sus servicios y los envió con el gobernador de la provincia de Augusto Éufrates, quien se encargaría de su castigo. Baco falleció vapuleado, mientras que a Sergio se le obligó a correr 18 millas con botas de hierro que tenían clavos en las suelas atravesándole los pies, y finalmente fue decapitado. La polémica con estos santos nace a raíz de que las antiguas actas los llamaban erastai, traduciéndolo del griego, significa amantes. El ya fallecido John Boswell, historiador de la Universidad de Yale, considera su relación como un ejemplo de las parejas homosexuales al principio del cristianismo, reflejando la tolerancia que existía hacia la homosexualidad en aquella época.